2023 fue un año marcado por desastres naturales que dejaron decenas de miles de muertos en distintos países. Un terremoto de magnitud 7,8 devastó Turquía y Siria, otro de 6,8 el sur de Marruecos y el desbordamiento de 2 represas arrasó la ciudad de Derna en Libia. ¿Qué ha pasado con las poblaciones afectadas? En febrero, un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Richter desató uno de los mayores desastres humanitarios en Turquía y Siria de los últimos tiempos. Solo en Turquía, 48.000 personas murieron, 3,3 millones se vieron forzadas al desplazamiento y 273.000 edificios quedaron destruidos de acuerdo a la ONU. Miles de familias ahora están expuestas al frío del invierno, obligadas a vivir en tiendas de campaña. Muchas de estas personas en las zonas más afectadas, sobre todo en la ciudad de Antioquia, viven aún en ciudades y campos de refugiados hechos sobre todo por tiendas de campaña o containers. Estas personas se quejan todas del abandono por parte del Estado. El Estado pretende proporcionar 255.000 nuevas viviendas. Dijo que cubrirá el 60% de los costes, pero los afectados deberán pagar el otro 40% con préstamos reembolsables a 20 años. Según datos oficiales, 3.000 apartamentos estaban en construcción en los primeros 6 meses tras el terremoto. Otro problema ha llegado con la demolición de miles de edificios. Algunos estudios han encontrado asbesto en el ambiente de regiones afectadas. El asbesto fue ampliamente utilizado en construcciones antes de ser catalogado como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno turco prometió que utilizaría cañones de agua durante las tareas de demolición de los edificios dañados o afectados por el terremoto. Sin embargo, esto no está ocurriendo y muchos habitantes de la región temen que el aire que respiran, que está lleno de polvo de estas demoliciones, contenga partículas de asbesto, un material muy tóxico y el cual es considerado como una de las grandes razones por las cuales una persona, después de años de haber ingerido o respirado cantidades y partículas de este producto, puede desarrollar cáncer, sobre todo en sus vías respiratorias. En el norte de Siria, la ONU contabilizó 5.900 personas muertas, 392.000 familias desplazadas, un total de 8,8 millones de afectados y 9.100 edificios derrumbados. En el país, la situación es aún más compleja. El conflicto en curso desde 2011 ha dificultado la entrada de ayuda. Los envíos a las zonas afectadas se convirtieron en un campo de batalla político entre el gobierno de Bashar al-Assad, apoyado por Rusia, y grupos armados opositores como la milicia Hayat Tahrir al-Sham, antigua filial de Al-Qaeda que domina la zona afectada. Esta situación ha dejado más vulnerables a los habitantes de la región. Antes de los terremotos, 4,1 millones de personas ya dependían de asistencia humanitaria para subsistir, de acuerdo a las cifras de la ONU. En septiembre, otro terremoto de magnitud 6,8 se cobró 2.900 vidas en Marruecos. Colapsó casas, carreteras en la región del Alto Atlas y edificios de la ciudad de Marrakech. Muchas familias aún viven y duermen a la intemperie. Pues ahora la gente sobrevive como puede, con la ayuda de familiares y asociaciones que siguen repartiendo algo de ayuda básica, pero son muchas las familias que no tienen ingresos. La situación de desempleo es muy preocupante, ya lo era antes del terremoto, de hecho, aquí en la región del Haus, que es una de las más empobrecidas del país, pero ahora es aún peor porque después del sismo muchos negocios locales se derrumbaron. El gobierno anunció unos $250 mensuales de ayuda para las familias afectadas, unos $8.000 para rehabilitar viviendas y $14.000 para las que tienen que reconstruirse totalmente. Pero muchas familias dicen no estar recibiendo las ayudas mensuales. Y aunque las reconstrucciones de edificios públicos iniciaron rápidamente en Marrakech y otras ciudades, en las zonas rurales no se han implementado con la misma rapidez. El principal desafío ahora mismo es que estas personas afectadas que siguen viviendo en jaimas a la intemperie aquí en el Atlas, como ven, puedan pasar el invierno en las mejores condiciones posibles, mejorando estos refugios temporales. Y también es de vital importancia que se implementen de forma efectiva las medidas que anunció el gobierno. En esa misma semana, en Libia, la tormenta Daniel arrasaba la costera ciudad de Derna. El colapso de 2 presas que estaban encima de la urbe por las intensas lluvias dejó al menos 11.300 muertos y viviendas y comercios y calles enteras destruidas. 250.000 personas se vieron afectadas y 43.000 desplazadas.
Para inicios de noviembre, más de 8.000 personas aún estaban desaparecidas. El gobierno libio ha comenzado a distribuir una compensación de unos $10.000 a los ciudadanos afectados, pero las ayudas se quedan cortas y la catástrofe se ha visto agravada por la profunda crisis política en el país. Libia está dividida entre dos poderes rivales. Por un lado, la Cámara de Representantes, asentada en el oeste y que controla la mayoría de las zonas afectadas, y por otro lado, el Gobierno de Unidad Nacional reconocido por Occidente con sede en Trípoli. Ambos han tenido dificultades en ponerse de acuerdo en la atención y la reconstrucción. La ONU dijo que a inicios de noviembre ya había proporcionado asistencia a unas 180.000 personas con alimentos, dinero y kits de refugio, una ayuda también insuficiente. Nuestro llamado urgente de $71 millones para la respuesta a las inundaciones está financiado en menos del 50%. Como en Turquía, Siria y Marruecos, aparte de volver a rehacer sus vidas desde cero, muchos de los supervivientes de esta tragedia enfrentan profundas heridas psicológicas. Atención y tratamientos para estos traumas son igual de urgentes entre estas comunidades. Si les sirvió el video para entender la situación que han dejado estas grandes tragedias humanitarias, los invitamos a compartir sus opiniones en nuestras redes sociales y los esperamos con nuevos episodios de En 5 Minutos en France 24.